Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy me toca darles la clase correspondiente a juicio por jurados. Vamos a analizar esta institución desde dos puntos de vista. En primer lugar, al juicio por jurados como una garantía y en segundo lugar, al juicio por jurados como procedimiento. Como procedimiento nos va a llevar un poquito más porque tenemos que ir analizando cada artículo del Código Procesal Penal. Y bueno, para ello voy a dividir la clase en dos videos. El primero vamos a hablar un poco del juicio por jurados como garantía y el segundo, para que no les sea un video tan largo, como procedimiento. Para arrancar, creo que es necesario que ustedes tengan la definición de qué es el derecho procesal penal. Para eso yo tomé la definición de Julio Mayer, que es una definición muy parecida a la que nos da Clario Olmedo. Más que nada se las brindo para que ustedes puedan tomarla y después ampliarla con los libros y con el autor que a ustedes les guste más. Para Julio Mayer, el derecho procesal penal es esa rama del orden jurídico interno de un Estado, cuyas normas lo que van a hacer es instituir y organizar a los órganos públicos que llevan adelante la función judicial penal de ese Estado y organizan los procedimientos necesarios a los fines de poder imponer o actuar una sanción o una medida de seguridad penal. De esta definición nosotros tenemos que quedarnos y tenemos que entender que el derecho procesal penal tiene dos fines. El fin principal, si se quiere, es aquel por el cual el derecho procesal penal es el único medio legítimo para actuar el derecho penal sustantivo, es decir, ese derecho penal que nosotros encontramos en el Código. Por otro lado, el fin secundario del derecho procesal penal es, de alguna manera, asegurarnos el resarcimiento en sede civil, el resarcimiento de los daños que a nosotros nos ocasionaron en sede civil. Bien. Voy a arrancar con el juicio por jurados como garantía. Para eso y para también el juicio por jurados como procedimiento necesito que necesariamente me sigan con el código para que vean que la gran mayoría de la clase está plasmada en el Código Procesal Penal. Para hablar del juicio por jurados como garantía, primero tenemos que decir que el mismo está establecido en la Constitución Nacional en 3 artículos. Es decir, el juicio por jurados como institución data en la Argentina desde 1853, en los artículos 24, 75 inciso 12 y 118. La provincia de Buenos Aires tardó en dictar la ley que lo reglamenta 160 años. Recién en 2013 nosotros tuvimos la ley 14.543 de juicio por jurados y la provincia pionera, si se quiere, en esto fue Córdoba, que la dictó en 2005. De todas maneras, bastante tardío el momento, porque bueno, data desde, ya les dije, 1853. Bien. Nosotros tenemos que entender que como lo encontramos en la Constitución, claramente, y también lo encontramos en el artículo 1 de la ley 5.827, claramente el juicio por jurados es una garantía del imputado, pero tenemos que remontarnos para entender cómo llegamos a digamos, sostener esto. Nos tenemos que remontar a un antecedente de Estados Unidos, un caso conocido que es el caso de Patton versus United States de 1930, donde se discutió si la opción de ser juzgado, el imputado, por medio de un jurado popular era renunciable o no. Sobre esta cuestión,
lo que sucede es que uno de los jueces da un voto que es muy interesante y que me gustaría que lo leyéramos, que nos mete en un, digamos así, en un análisis de este juicio por jurados y nos plantea un interrogante. Nos plantea, palabras más, palabras menos, si es el juicio por jurados una institución dentro de la organización del Poder Judicial o en realidad es una opción que se le brinda al imputado para elegir si ser juzgado por el pueblo, por los ciudadanos, o ser juzgado, renunciar a ello y ser juzgado por magistrados que se desempeñan en su cargo hace muchísimo tiempo. El voto del juez que les voy a leer es el juez Sutherland, después yo se los voy a subir para que lo tengan. Y fue compartido este voto por la mayoría de la Corte estadounidense. El voto del juez dice: las disposiciones constitucionales referidas al juicio por jurados tienen por consecuencia establecer un tribunal que forma parte de la estructura del gobierno o solamente garantizan al acusado el derecho a esa forma de juicio. Este interrogante es el que yo les decía que plantea, y por supuesto la Corte Suprema de Estados Unidos se inclinó por la última parte de esta pregunta, es decir, fue concluyente en que efectivamente el juicio por jurados garantiza al acusado un derecho, es decir, el derecho a una forma de juicio. Entonces, a partir de este antecedente, nosotros lo tomamos e interpretamos que el juicio por jurados efectivamente es una garantía para el imputado. Como no hay duda de ello, vamos a leer el 22 bis del Código Procesal Penal de nuestra provincia, que tiene alguna que otra contradicción que me gustaría que analicemos. Generalmente cuando damos la clase presencial, esta clase es una clase muy interesante para tener un ida y vuelta, pero lo bueno es que ustedes van a poder, después de escuchar la clase, tener una opinión al respecto de la institución del juicio por jurados. Si nos vamos al 22 bis, van a ver que en el primer párrafo les va a establecer que estaremos en presencia o estaremos en la oportunidad de elegir como imputados la opción de ser juzgados por juicio por jurados en el caso en que el delito cometido tenga una pena en abstracto mayor a 15 años. En este caso, al imputado se le va a hacer saber que tiene la opción de ser juzgado de manera común o ordinaria, es decir, por un tribunal oral en lo criminal integrado por 3 jueces, o de manera unipersonal, eso se verá, o por un jurado popular. En el caso en que el imputado sea juzgado por un... en el caso de que el imputado, elija ser juzgado por un jurado popular, no habrá ningún problema y se realizará el mecanismo de selección de jurados, que después les voy a explicar, que abarca la parte del procedimiento del juicio por jurados. Ahora yo me quiero ir, en realidad, a la última parte, al último párrafo del artículo 22 bis, que nos dice: en caso de existir pluralidad de imputados, la renuncia de uno de ellos determinará la integración del tribunal de conformidad a lo establecido en el artículo 22. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 3 imputados y uno de ellos decide renunciar a la garantía de ser juzgado por un jurado popular, los otros 2 son arrastrados de alguna manera por esa decisión y serán juzgados por lo que dispone el artículo 22, que es ser juzgado por un tribunal oral en lo criminal de manera común u ordinaria. Acá tenemos que hacer una pausa porque, en una primera parte nosotros dijimos que no hay dudas de que el juicio por jurados es una garantía del imputado, pero esa garantía del imputado, si hay una pluralidad de imputados, es decir, si son 3 imputados, por ejemplo, 4, 5, 2,
se ve vedada por la decisión de uno. Entonces, yo me pregunto, ¿es esto una contradicción del Código Procesal Penal? ¿O abiertamente, digo, está violando una garantía constitucional? Esto es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Porque, por ejemplo, en caso de silencio del imputado, se va a entender que va a ser juzgado por un juicio por jurados. Pero en caso de que uno de los imputados diga que no quiere ser juzgado por un jurado popular, los otros dos tienen que acompañar necesariamente esa decisión, aunque ellos no quieran. Entonces, la doctrina y la jurisprudencia ha sido muy, muy dura en este sentido y ha entendido, lo que pasa es que, bueno, obviamente esto se analiza en el caso concreto, pero ha entendido que este último párrafo del artículo 22 bis es inconstitucional. Ahora yo lo que me pregunto es, si tenemos un caso en el que hay 3 imputados y uno de ellos decide no ser juzgado por un jurado popular y los otros 2 sí quieren ser juzgados bajo un juicio por jurados. ¿Qué hacemos en este caso? Digo, ¿qué prima más? Porque por un lado podríamos decir, bueno, realicemos 2 juicios, ¿no? Uno para el imputado que renunció a su garantía y que quiere ser juzgado por un tribunal en lo criminal de manera común u ordinaria. Y por el otro lado hacemos otro juicio donde los 2 imputados restantes serán juzgados por un jurado popular. Pero ahí corremos el riesgo de llegar a tener una inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque puede pasar que en el juicio A, si se quiere, el imputado que eligió ser juzgado por un tribunal en lo criminal de manera común u ordinaria sea condenado por el hecho. Y que en el juicio B, donde tenemos esos 2 imputados que quieren ser juzgados, que eligieron ser juzgados por un jurado, sean absueltos. Entonces, digo, sobre un mismo hecho tenemos 2 respuestas diferentes. Entonces nos estaríamos encontrando bajo una inseguridad jurídica. ¿Bien? Ahora, ¿por qué? Porque tendríamos sentencias contradictorias. Ahora, también podríamos decir que si nosotros accedemos a hacer 2 juicios, estaríamos violando el principio de economía procesal, porque por un mismo hecho estamos haciendo 2 juicios. Estas son preguntas que ustedes también debieran hacerse a la hora de escuchar la clase y de leer el código, de empezar a leer un poco de doctrina, de jurisprudencia, porque, yo en realidad me pregunto, bueno, está bien, hay inseguridad jurídica, sí, es cierto, o de alguna manera se ve en peligro la seguridad jurídica, y también hay una violación al principio de economía procesal. Pero ¿qué pasa con esos imputados que no han renunciado a su garantía? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los obligamos de algún modo a ser juzgados por un tribunal oral en lo criminal de manera común y ordinaria? Olvidándonos de que es una garantía constitucional. Es como que estamos en una disyuntiva, ¿no? Entre qué hacer primar más, si un principio de economía procesal y la seguridad jurídica y la igualdad jurídica ante la ley por que peligra el hecho de que existan sentencias contradictorias, o estaríamos violando una garantía constitucional, la que es la del juicio por jurados, que es una garantía renunciable en pos de la seguridad jurídica. Este interrogante se los planteo a ustedes, se los llevo a ustedes, para que ustedes, cuando nosotros hagamos el control de lectura de esta clase, puedan desarrollarlo fundando su opinión. Yo lo que les voy a hablar es un poquito nada más de que este último párrafo del artículo 22 bis ha sido declarado constitucional porque a pedido de parte se ha solicitado que capaz en caso de pluralidad de imputados hay uno que realmente necesita o quiere ser juzgado por un jurado popular y los otros no, y los jueces han dado la derecha en este caso y han dicho que sí, que es inconstitucional.
Un caso conocido que, si mal no recuerdo, la imputada que ha elegido ser juzgada por un jurado popular aún no tiene fecha de juicio, pero en el momento en que el imputado tiene que elegir si renuncia o no a esta garantía, que es el momento establecido en el 336 del Código Procesal Penal, sucedió en este caso, que es el caso de Dana Ailén Córdoba, que sucedió acá en La Plata. Dana elige no renunciar a esta garantía del juicio por jurados y los otros dos imputados sí. Entonces, bueno, la defensa de Dana plantea esta inconstitucionalidad porque obviamente se estaría violando su garantía de ser juzgada por un jurado popular. Esto lo resuelve el juez Ernesto Domenech, profesor de nuestra casa de estudios, y dice lo siguiente, que también me gustaría leérselos, para que ustedes lo tomen y puedan usar esto para luego empezar a hacerse estas preguntas y a tener una opinión propia, que eso es muy importante. Domenech consideró que ese artículo es inconstitucional, es decir, que el 22 bis es inconstitucional, porque semejante prescripción altera en forma severa la manda de la Constitución Nacional que prescribe la conformación del juicio por jurados. Dejó en claro que una ley provincial debe respetar las reglas constitucionales. La ley provincial sería la ley de juicio por jurados, la 14.543. Y en los valores que las inspiran, porque las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación. Subrayó que el artículo 5 de la Carta Magna Nacional establece que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. De este modo, dice Domenech, de ninguna manera es posible que quede privilegiada una forma de integración de un tribunal que, al estar regulada la institución del juicio por jurados, la posponga en las condiciones que ha regulado el artículo 22 bis. Máxime cuando prevé que basta que uno solo de los imputados renuncie a la integración del tribunal por jurados para que el resto, sin importar el número, deba someterse a semejante decisión. No puede tener más peso una ley local que la manda constitucional. El voto de Domenech fue acompañado por los otros dos jueces que integran la sala del Tribunal Oral No Criminal, que son Andrés Vitali y Santiago Paurini, también los tres docentes de nuestra facultad. Les dejo esto, después si ustedes lo necesitan yo lo subo, no hay ningún problema. Pero lo interesante de esta clase y de analizar al juicio por jurados como una garantía es abrirles un poco, de alguna manera, estos interrogantes o hacerles estos interrogantes para que ustedes también se los hagan y para que ustedes capaz a la hora de estudiar les surjan otras preguntas y otras dudas en donde se encuentran en una disyuntiva entre elegir una opción o la otra. Bueno. Con esto termino la parte de juicio por jurados como garantía. Sepan que también que hay doctrinarios que están a favor o en contra del juicio por jurados como institución, que quienes están a favor tienen varias razones para estarlo, que quienes son los detractores también, y que me gustaría, y se los dejo a ustedes como tarea si se quiere, que busquen los motivos y las razones que sustentan las posiciones a favor y en contra de esta institución. En el próximo video les voy a explicar al juicio por jurados como procedimiento. Gracias.